¿Cuántos nombres puedes recordar de una sola dinastía imperial? 5. 10 tal vez. Ahora imagina esto. 23 emperadores, casi 3 siglos de poder absoluto, conquistas que redefinieron Asia, traiciones que sacudieron imperios, y una mujer tan ambiciosa que borró el nombre Tang del mapa durante 15 años. La dinastía Tang no fue simplemente otra línea de gobernantes chinos. Fue la edad de oro que Europa jamás tuvo en la Edad Media. Fue el momento en que China se convirtió en el centro cultural del mundo conocido. Fue cuando poetas escribían versos que aún se recitan hoy, mientras Europa apenas comenzaba a salir de sus años más oscuros. Y al final de esta historia conocerás cada nombre, cada traición, cada momento de gloria y cada caída devastadora de los 23 emperadores que construyeron y destruyeron el imperio más sofisticado de su tiempo. Porque esta no es solo una lista de nombres y fechas, es la historia de cómo el poder absoluto puede crear maravillas inimaginables y también puede corromper hasta a los más brillantes. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significaba gobernar en el mundo antiguo. Año 618. China está fragmentada, sangrando por guerras interminables, con señores de la guerra peleando por cada palmo de tierra, mientras la antigua dinastía Sui se desmorona como un castillo de arena bajo la lluvia. El caos reina. Las familias se destruyen entre sí. La confianza es un lujo que nadie puede permitirse. Y en medio de esta tormenta de violencia y desesperación, un hombre llamado Li Yuan toma una decisión que cambiará el curso de la historia asiática para siempre. No es el guerrero más feroz, no es el estratega más brillante, pero tiene algo que sus rivales no tienen: el momento perfecto y la audacia para aprovecharlo. Li Yuan, quien se convertiría en Tang Gaozu, el fundador de la dinastía, no llegó al poder solo. Detrás de él estaba su segundo hijo, Li Shimin. Un genio militar de apenas 18 años que había convertido batallas perdidas en victorias legendarias. Juntos, padre e hijo, aplastaron a los señores de la guerra uno por uno. Reconquistaron las tierras perdidas y unificaron China bajo una sola bandera, la bandera Tang. Pero aquí está el problema con los imperios fundados en la violencia. La violencia nunca desaparece realmente, solo cambia de objetivo. Tang Gaozu gobernó desde el 618 hasta el 626, 8 años que parecían estables en la superficie, pero que hervían con tensiones familiares debajo. Porque mientras Gaozu ocupaba el trono, todos sabían quién realmente había ganado las batallas cruciales. Li Shimin, el hijo brillante, el general imparable, observaba desde las sombras mientras su hermano mayor, Li Jiancheng, el heredero oficial, disfrutaba de privilegios que Li Shimin sentía que no había ganado. Esta no era una simple rivalidad entre hermanos, era una bomba de tiempo dinástica, y en el año 626 esa bomba explotó. La historia lo llama el incidente de la puerta Xuanwu. Pero ese nombre elegante esconde una verdad brutal. Fue una emboscada, un asesinato, un golpe de estado familiar ejecutado con precisión militar. Li Shimin tendió una trampa a sus hermanos en las puertas del palacio. Cuando Li Jiancheng y otro hermano, Li Yuanji, llegaron desprevenidos, los arqueros de Li Shimin los mataron a flechazos, sin juicio, sin misericordia, sin testigos que pudieran contar una historia diferente. Luego, Li Shimin fue más allá. Eliminó a los hijos de sus hermanos, borrando cualquier amenaza futura a su línea de sucesión. Y cuando todo había terminado, cuando la sangre real manchaba las piedras del palacio, Li Shimin se presentó ante su padre no como un asesino, sino como el único hijo capaz de salvar la dinastía. Tang Gaozu, roto por el horror de ver a su familia destruida, abdicó. No tuvo opción. 2 meses después del baño de sangre, Li Shimin se convirtió en Tang Taizong, el segundo emperador de la dinastía y para muchos historiadores el más grande gobernante que China jamás haya conocido. Pero esto es lo que hace que la historia de Tang Taizong sea tan fascinante y tan perturbadora a la vez. ¿Puede un emperador que comenzó su reinado asesinando a su propia familia ser llamado grande? La respuesta china a esa pregunta es un rotundo sí. Porque Tang Taizong no solo gobernó, transformó. Durante 23 años, desde el 626 hasta el 649, convirtió a China en una superpotencia que hacía que los imperios vecinos temblaran solo con escuchar el nombre Tang. Expandió las fronteras hacia Asia Central. Sometió a los nómadas que habían aterrorizado a China durante siglos. Estableció la famosa Ruta de la Seda como una arteria comercial que bombeaba riqueza hacia Chang'an, la capital que se convirtió en la ciudad más poblada y cosmopolita del mundo. 1 millón de personas vivían allí,
Mercaderes persas caminaban junto a monjes budistas, soldados turcos servían en los ejércitos imperiales, y los poetas componían versos que definirían la literatura china para siempre. Tang Taizong creó lo que los historiadores llaman el buen gobierno de Zhenguan, un periodo de estabilidad tan impresionante que se convirtió en el estándar dorado contra el cual todos los futuros emperadores serían medidos. Reformó las leyes, fortaleció el sistema de exámenes imperiales para reclutar a los funcionarios más talentosos sin importar su origen. Escuchó a sus consejeros incluso cuando lo criticaban abiertamente, y construyó un aparato burocrático tan eficiente que podía gobernar un territorio masivo sin que todo colapsara en anarquía. Pero también era humano. Obsesionado con su legado, mandó a escribir historias oficiales que lo pintaban como un gobernante perfecto, convenientemente omitiendo o suavizando ciertos detalles incómodos como, digamos, el asesinato de sus hermanos. Y en sus últimos años, mientras la enfermedad lo consumía, se volvió paranoico, buscando desesperadamente la inmortalidad a través de elixires alquímicos que probablemente aceleraron su muerte en lugar de prevenirla. Murió en el 649, dejando un imperio en su cúspide de poder y un hijo que tendría que llenar zapatos imposiblemente grandes. Ese hijo era Li Qi, quien se convirtió en Tang Gaozong, el tercer emperador. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie vio venir. Porque Tang Gaozong no era Tang Taizong. No tenía el genio militar de su padre, no tenía su carisma natural, no tenía su salud robusta. Lo que Tang Gaozong tenía era una debilidad que destruiría imperios. Se enamoró de la mujer equivocada en el momento equivocado. Su nombre era Wu Zhao, pero la historia la conocería como Wu Zetian, y ella no era una mujer cualquiera. Era una concubina de bajo rango en el harén de Tang Taizong, lo que significaba que técnicamente era la madrastra de Gaozong. En cualquier contexto normal, eso habría hecho que una relación fuera absolutamente imposible, un escándalo imperdonable que destrozaría reputaciones y acabaría carreras. Pero Wu Zetian no jugaba según las reglas normales. Cuando Tang Taizong murió, Wu Zhao fue enviada a un monasterio budista, el destino tradicional de las concubinas de un emperador fallecido. Debería haber pasado el resto de su vida en oración silenciosa y aislamiento. Debería haber sido olvidada por la historia. Pero el destino, o más precisamente su propia astucia despiadada, tenía otros planes. Tang Gaozong, que había conocido a Wu Zhao cuando ella estaba en el harén de su padre, no podía olvidarla. La sacó del monasterio y la trajo de vuelta al palacio, primero como concubina, luego como favorita, y finalmente en un movimiento que horrorizó a la corte tradicional, como su emperatriz. La emperatriz Wang, la esposa legítima, fue degradada. Peor aún, fue acusada de asesinato, torturada y ejecutada junto con otra concubina rival. Los rumores susurraban que Wu Zetian había matado a su propio bebé y había culpado a la emperatriz Wang, pero los rumores son difíciles de probar cuando todos los testigos están muertos o aterrorizados. Lo que no es un rumor es lo que sucedió a continuación. Tang Gaozong, debilitado por problemas de salud que incluían ataques que lo dejaban temporalmente ciego y paralizado, comenzó a depender cada vez más de Wu Zetian para gobernar. Ella no desperdició la oportunidad. Consolidó poder con la paciencia de una jugadora de ajedrez maestra, colocando aliados en posiciones clave, eliminando enemigos a través de acusaciones de traición, y asegurándose de que cuando Gaozong finalmente muriera en el 683, después de 34 años en el trono, ella controlara todo lo que importaba. Sus hijos heredarían el trono, sí, pero ella sería quien realmente gobernaría. Y eso nos lleva a uno de los periodos más extraños y caóticos en la historia Tang, el juego musical de emperadores que comenzó en el 684. Tang Gaozong murió, y su hijo Li Xian se convirtió en el emperador Chongzong. Pero esto es lo que nadie en la corte entendió todavía. Wu Zetian no estaba satisfecha siendo la poder detrás del trono. Ella quería el trono mismo. Chongzong duró exactamente unos meses antes de que su madre decidiera que era demasiado independiente, demasiado dispuesto a escuchar a sus propios consejeros en lugar de a ella. Así que Wu Zetian hizo algo que ninguna madre en la historia imperial china había hecho antes. Depuso a su propio hijo y puso a otro en su lugar. El emperador Ruizong, otro hijo de Wu Zetian, tomó el trono en el 684, pero él era incluso más maleable que su hermano. Wu Zetian lo mantuvo como una figura decorativa mientras ella gobernaba abiertamente desde detrás de una cortina de seda en la corte, tomando todas las decisiones importantes, firmando todos los edictos cruciales. Los funcionarios tradicionales estaban horrorizados. Las mujeres no gobernaban China.
Era contrario a todos los principios confucianos que sostenían la sociedad. Pero Wu Zetian no se preocupaba por lo que pensaban los funcionarios tradicionales. Durante 6 años, desde el 684 hasta el 690, gobernó a través de Ruizong mientras construía su propio culto al poder, promocionando el budismo sobre el confucianismo porque los textos budistas no tenían prohibiciones estrictas contra las gobernantas femeninas, y en el 690 hizo lo impensable. Wu Zetian se declaró emperador. No emperatriz, emperador. Tomó el título masculino, estableció su propia dinastía llamándola Zhou en lugar de Tang, y se convirtió en la única mujer en la historia china de 4000 años que gobernó como emperador con pleno derecho. Los confucianos se enfurecieron, los tradicionalistas conspiraron, algunos incluso se rebelaron abiertamente. Wu Zetian los aplastó a todos. Estableció una red de informantes secreta que haría que los servicios de inteligencia modernos parecieran amateurs, animó a la gente a denunciar a sus vecinos por traición, ejecutó a familias enteras basándose en rumores, y mantuvo el control a través del terror cuidadosamente calibrado. Pero eso no es toda la historia, porque mientras gobernaba con mano de hierro contra sus enemigos, también era una administradora competente. Mantuvo las fronteras seguras, promovió a funcionarios talentosos sin importar su origen social, expandió el sistema de exámenes imperiales y supervisó un periodo de relativa prosperidad económica. La pregunta que obsesionaba a los historiadores chinos durante siglos era simple y perturbadora. ¿Puede una tirana ser una buena gobernante? Wu Zetian obligó a China a enfrentar esa paradoja durante 15 años. Pero nada dura para siempre. Ni siquiera el reinado de la única mujer emperador de China. En el 705, a los 82 años, enferma y vulnerable, Wu Zetian fue forzada a abdicar por un golpe palaciego. Los cortesanos tradicionales, que nunca habían aceptado su gobierno, aprovecharon su debilidad para restaurar la dinastía Tang. Colocaron de nuevo en el trono a Chongzong, el mismo emperador que Wu Zetian había depuesto 21 años antes. Pero esto no es un final feliz, porque Chongzong, en su segundo reinado desde el 705 hasta el 710, no había aprendido nada de las luchas de poder que habían consumido a su familia. Permitió que su esposa, la emperatriz Wei, acumulara poder exactamente de la misma manera que Wu Zetian lo había hecho. La emperatriz Wei soñaba con convertirse en la segunda mujer emperador de China. Y en el 710, cuando Chongzong murió repentinamente, probablemente envenenado aunque nunca se probó definitivamente, la emperatriz Wei intentó su jugada. Colocó en el trono a su hijo de 16 años, Li Chongmao, quien se convirtió en el emperador Shang. Pero su reinado duró exactamente un mes, porque alguien más había estado observando, aprendiendo y planeando. Li Longji, nieto de Wu Zetian y sobrino de Chongzong, había visto cómo las luchas de poder destruían a su familia. Había visto cómo las emperatrices ambiciosas derrocaban a emperadores débiles, y decidió que era suficiente. En un golpe de estado rápido y brutal, Li Longji y sus aliados militares irrumpieron en el palacio, ejecutaron a la emperatriz Wei, mataron a sus partidarios y pusieron de nuevo en el trono a Ruizong, quien había estado viviendo tranquilamente después de su primer reinado. Ruizong gobernó desde el 710 hasta el 712 en su segundo reinado, pero todos sabían que era solo temporal. Li Longji era el verdadero poder, y en el 712 Ruizong abdicó voluntariamente, permitiendo que su hijo Li Longji se convirtiera en Tang Xuanzong, el sexto emperador Tang y, sin que nadie lo supiera entonces, el hombre que presidiría tanto el mayor florecimiento cultural de China como su casi total destrucción. Tang Xuanzong comenzó su reinado como un sueño hecho realidad. Joven, enérgico, reformista, se rodeó de los ministros más talentosos, promovió las artes como ningún emperador antes que él, supervisó expansiones territoriales masivas que llevaron las fronteras Tang hasta Asia Central y presidió lo que los historiadores llaman la Era de Kaiyuan, un periodo de prosperidad tan brillante que se convirtió en sinónimo de la Edad de Oro Tang. Chang'an, la capital, explotó hasta alcanzar 2 millones de habitantes, convirtiéndola en la ciudad más grande del mundo por un margen considerable. Los poetas Li Bai y Du Fu escribían versos que todavía se consideran el pináculo de la literatura china. Los pintores creaban obras maestras, los músicos componían melodías que entretenían a mercaderes de Persia hasta Japón. El budismo, el taoísmo y hasta el cristianismo nestoriano coexistían en una armonía religiosa que era casi desconocida en otras partes del mundo. China no era solo poderosa, era la civilización más avanzada sobre la tierra, y Tang Xuanzong era su sol brillante alrededor del cual todo giraba. Pero los soles brillan más intensamente justo antes de comenzar a morir.
Y Tang Xuanzong, después de décadas de gobierno exitoso, cometió el mismo error que había destruido a su tío Xiongzong. Se enamoró de la mujer equivocada. Su nombre era Yang Yuhuan, pero la historia la recuerda como Yang Guifei, la consorte preciosa. Y ella era, según todas las cuentas, asombrosamente hermosa, talentosa en música y danza, y completamente inadecuada para el papel que el destino le asignaría. Xuanzong se obsesionó con ella. Tenía más de 60 años cuando la conoció. Ella tenía 22. La tomó como concubina de su propio hijo, y luego la hizo su propia consorte favorita. Un escándalo que horrorizó a la corte, pero que Xuanzong ignoró por completo. Pasaba días enteros con ella, descuidando los asuntos de Estado, permitiendo que funcionarios corruptos tomaran control de la burocracia mientras él componía música para su amante. Y entre esos funcionarios estaba un hombre que cambiaría todo. An Lushan. Era un general de origen extranjero, mitad sogdiano, mitad turco, que había ascendido a través de las filas militares gracias a su brillantez táctica. También era astuto, encantador cuando necesitaba hacerlo, y completamente despiadado. Se ganó la confianza tanto de Xuanzong como de Yang Guifei, quien lo trataba como un hijo adoptivo en una relación que algunos historiadores sugieren era más complicada de lo que parecía en la superficie. An Lushan controló eventualmente 3 provincias militares en el noreste de China, comandando más de 200.000 soldados, más fuerza militar que cualquier súbdito debería tener jamás. Pero Xuanzong confiaba en él ciegamente, hasta que fue demasiado tarde. En el año 755, An Lushan se rebeló. No fue una pequeña insurrección regional, fue una guerra total que casi destruyó la dinastía Tang por completo. La rebelión de An Lushan, como se la conoce, comenzó con ejércitos rebeldes marchando hacia el sur desde las provincias fronterizas, aplastando la resistencia Tang, que no estaba preparada para una amenaza interna de esta magnitud. Chang'an, la magnífica capital, cayó. El emperador Xuanzong huyó hacia el sur con su corte, pero sus propios soldados, hambrientos y furiosos, culparon a Yang Guifei y a su familia por la rebelión. Exigieron sangre, y en el momento más trágico y cobarde de su reinado, Tang Xuanzong permitió que sus guardias estrangularan a Yang Guifei al costado del camino. La mujer que amaba, la obsesión que había consumido sus últimos años, muerta para apaciguar a soldados amotinados. Eso no fue todo, porque la guerra continuó durante 8 años devastadores. An Lushan mismo fue asesinado por su propio hijo en el 757, pero la rebelión se fragmentó en facciones que seguían luchando, destruyendo ciudades, masacrando poblaciones civiles, convirtiendo las tierras más ricas de China en cementerios humeantes. Cuando la guerra finalmente terminó, en el 763, entre 36 millones de personas habían muerto. Más de 2/3 de la población registrada de China simplemente desapareció de los registros del censo. Fue uno de los conflictos más mortíferos en la historia humana antes del siglo XX, y destrozó la edad de oro Tang como un martillo destrozando porcelana fina. Tang Xuanzong abdicó en el 756, roto por la culpa y el trauma. Pasó sus últimos años en un exilio interno, escribiendo poesía llena de remordimiento por Yang Guifei y las glorias perdidas de su reinado temprano. Su hijo, Li Heng, se convirtió en Tang Xuzong, el 7º emperador, y heredó una pesadilla. El imperio estaba en llamas, las arcas estaban vacías, los ejércitos Tang habían sido diezmados. Y peor aún, para sofocar la rebelión, Xuzong había tenido que hacer pactos con señores de la guerra regionales y tribus nómadas, dándoles autonomía y poder militar a cambio de ayuda, un trato faustiano que envenenó la política Tang durante las décadas siguientes. Tang Xuzong gobernó desde el 756 hasta el 762, 6 años de guerra constante y reconstrucción desesperada. Logró retomar Chang'an y Luoyang, las capitales gemelas, pero el precio fue alto. Las provincias fronterizas se perdieron, el control central se debilitó. Los gobernadores militares, los famosos Jiedushi, se convirtieron en señores de guerra regionales que obedecían a Chang'an solo cuando les convenía. Y Xuzong mismo, consumido por el estrés y probablemente por el uso de elixires tóxicos que los alquimistas de la corte prometían que curarían sus enfermedades, murió relativamente joven, dejando el trono a su hijo Li Yu. Li Yu se convirtió en Tang Daisong, el 8º emperador, gobernando desde el 762 hasta el 779. Y aquí es donde la historia Tang cambia de tono. Ya no estamos hablando de conquistas gloriosas y edades de oro culturales, ahora estamos hablando de supervivencia. Daisong pasó su reinado tratando de reconstruir lo que la rebelión había destruido, negociando con señores de la guerra que técnicamente le debían lealtad, pero que actuaban como reyes independientes, lidiando con invasiones tibetanas que habían aprovechado la debilidad Tang para tomar territorio.
y tratando desesperadamente de restaurar las finanzas imperiales que se habían colapsado. No tuvo éxito completo en nada de esto, pero mantuvo unida la dinastía, lo cual, dadas las circunstancias, era casi milagroso. Su hijo, Li Kuo, se convirtió en Tang de Song y gobernó desde el 779 hasta el 805, 26 años que podrían resumirse como una lucha constante contra la fragmentación. De Song intentó reclamar el poder centralizado que sus ancestros habían disfrutado, tratando de revocar la autonomía de los gobernadores militares. Los gobernadores militares respondieron con rebeliones. Múltiples veces durante su reinado, De Song tuvo que huir de la capital cuando ejércitos rebeldes se acercaban. Aprendió a odiar a su propia aristocracia militar, a desconfiar de sus propios generales, y en su paranoia creció cada vez más dependiente de los eunucos de la corte, quienes no tenían familias que pudieran establecer dinastías rivales y por lo tanto parecían más confiables. Esta fue una decisión que atormentaría a la dinastía Tang durante sus últimos 100 años, porque los eunucos, una vez que obtuvieron poder, nunca lo soltaron. No obstante, aquí estaba el problema fundamental que ningún emperador Tang después de Xuanzong podía resolver. La rebelión de An Lushan había roto el sistema que hacía que el imperio funcionara. Antes de la rebelión, los emperadores controlaban las provincias a través de funcionarios civiles rotados regularmente y pequeñas guarniciones militares dispersas. Después de la rebelión, gobernadores militares poderosos controlaban ejércitos privados y dominaban regiones enteras, y Chang'an no tenía la fuerza militar para desafiarlos sin arriesgarse a otra guerra civil devastadora. Era una trampa. Actuar contra los señores de la guerra arriesgaba destruir lo que quedaba del imperio. No actuar significaba aceptar que la dinastía Tang ya no era verdaderamente un imperio unificado, sino una colección suelta de territorios que compartían un emperador nominal. Tang Xuanzong, el hijo de Dezong, se convirtió en el 10º emperador en el 805, y su reinado fue tan breve que apenas cuenta como un reinado en absoluto. Sufrió un derrame cerebral casi inmediatamente después de tomar el trono, dejándolo paralizado e incapaz de hablar. Un grupo de reformadores idealistas intentó usar su reinado como tapadera para implementar cambios radicales destinados a frenar el poder de los eunucos y restaurar el gobierno confuciano tradicional. Los eunucos respondieron organizando un golpe de palacio, forzando a Xuanzong a abdicar después de solo 8 meses y colocando en el trono a su hijo Li Chun. Li Chun se convirtió en Tang Xuanzong, y durante 15 años, desde el 805 hasta el 820, demostró que los emperadores Tang todavía podían ser formidables. Lanzó campañas militares contra los gobernadores militares rebeldes, recuperó territorio, restauró algo de autoridad central, y por un breve momento parecía que la dinastía podría recobrar su antigua gloria. Pero Xuanzong cometió el error fatal que había matado a muchos emperadores antes que él. Se obsesionó con la inmortalidad. Consumió elixires alquímicos hechos de mercurio y otros venenos, creyendo que lo harían vivir para siempre. En cambio, probablemente aceleraron su muerte. En el 820, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas que sugieren que fue asesinado, posiblemente por eunucos que temían que estuviera a punto de moverlos del poder. Su hijo, Li Heng, sí, otro Li Heng, porque los nombres imperiales chinos se reciclaban con sorprendente frecuencia, se convirtió en Tang Musong, gobernando desde el 820 hasta el 824. Era lo opuesto a su padre, desinteresado en gobernar, más obsesionado con la diversión y el entretenimiento que con los asuntos de Estado, permitió que la burocracia se pudriera mientras él disfrutaba de los placeres del palacio. Murió joven, probablemente también por envenenamiento con elixires, dejando el trono a su hijo adolescente Li Shan. Li Shan se convirtió en Tang Jingzong en el 824, a los 16 años. Gobernó durante 3 años que se caracterizaron principalmente por su propia inmadurez y el caos de una corte dominada por eunucos y facciones en competencia. En el 827 fue asesinado por eunucos en su propio palacio, golpeado hasta la muerte en lo que fue esencialmente un motín de servidores del palacio que habían decidido que había ido demasiado lejos en su trato hacia ellos. Tenía solo 19 años cuando murió, y su muerte marcó un punto de inflexión. A partir de este momento, los eunucos controlaban efectivamente quién se sentaba en el trono Tang. Colocaron en el trono a Li Ang, quien se convirtió en Tang Wenzong, gobernando desde el 827 hasta el 840. Y Tang Wenzong odiaba cada segundo de su reinado. No era estúpido, sabía que era un títere, sabía que los eunucos que técnicamente eran sus sirvientes en realidad controlaban los ejércitos palaciegos, las finanzas imperiales y decidían qué información llegaba a él. En el 835 intentó hacer algo al respecto. Organizó una conspiración conocida como el Incidente de la Dulce Rocío.
un plan elaborado para asesinar a los líderes eunucos durante una ceremonia de la corte. El plan falló espectacularmente. Los eunucos descubrieron la conspiración, masacraron a los conspiradores y lanzaron una purga que mató a cientos de funcionarios que sospechaban de deslealtad. Tang Wenzong sobrevivió, pero solo porque los eunucos decidieron mantenerlo como emperador títere. Pasó sus últimos años como un prisionero en todo menos el nombre, observando impotente mientras los eunucos gobernaban en su nombre. Cuando murió en el 840, los eunucos eligieron a su hermano Li Yan para sucederlo. Li Yan se convirtió en Tang Wuzong y gobernó desde el 840 hasta el 846. Pero a diferencia de su hermano, Wuzong tenía una obsesión que lo definió: odiaba el budismo. Durante los siglos anteriores, el budismo se había convertido en increíblemente poderoso en China, con monasterios que poseían vastas tierras, tesoros enormes y decenas de miles de monjes y monjas que no pagaban impuestos ni servían en el ejército. Para un imperio luchando financieramente, esto era intolerable. Así que en el 845, Wuzong lanzó lo que se conoce como la Gran Persecución Budista, una purga masiva que cerró miles de monasterios, forzó a cientos de miles de monjes y monjas a volver a la vida secular, confiscó tierras y tesoros y destruyó innumerables artefactos religiosos. Para el budismo chino fue un desastre del cual nunca se recuperó completamente. Para las arcas imperiales fue un alivio temporal que no resolvió los problemas fundamentales del imperio. Wuzong murió en el 846, probablemente también envenenado por elixires de inmortalidad, porque aparentemente ningún emperador Tang podía resistir la tentación de los alquimistas prometiendo vida eterna a través de venenos metálicos. Su tío, Li Chen, se convirtió en Tang Xuanzong II. Sí, otro Xuanzong, gobernando desde el 846 hasta el 859. Era conocido por ser más competente que los emperadores recientes, intentando genuinamente gobernar bien, reduciendo la corrupción, promoviendo funcionarios capaces, pero el sistema estaba demasiado roto para ser reparado por buenas intenciones. Los gobernadores militares seguían siendo semi-independientes, los eunucos seguían controlando el palacio, las finanzas imperiales seguían siendo un desastre. Y cuando murió en el 859, probablemente de nuevo por elixires alquímicos porque los emperadores Tang simplemente no aprendían, dejó el trono a su hijo Li Wen en un imperio que se desmoronaba lentamente. Li Wen se convirtió en Tang Yizong, gobernando desde el 859 hasta el 873. Y si Muzong había sido el emperador fiestero, Yizong fue peor. Completamente desinteresado en gobernar, pasó su reinado en diversiones mientras el imperio se pudrió a su alrededor. La corrupción explotó. Los campesinos, aplastados por impuestos e imposibilitados de sobrevivir, comenzaron a rebelarse. No pequeñas rebeliones locales, sino levantamientos masivos que estallaron en múltiples provincias simultáneamente. El más importante comenzó en el 859 con el bandido Qiu Fu, y continuó expandiéndose durante años, preparando el escenario para la rebelión que casi destruiría a la dinastía por completo. Esa rebelión estalló durante el reinado de Li Yan. Sí, otro Li Yan, porque a los emperadores Tang realmente no les importaba la originalidad de los nombres. ¿Quién se convirtió en Tang Xizong en el 873? Tenía 12 años cuando tomó el trono. 12. Y mientras jugaba en el palacio, el campo explotó en la rebelión más destructiva desde Anlushan. Se llamó la rebelión de Huang Chao, nombrada por su líder, un comerciante de sal fallido convertido en bandido revolucionario que prometió derrocar a la corrupta dinastía Tang y crear un orden más justo. Huang Chao reunió un ejército de cientos de miles de campesinos desesperados, soldados desertores y bandidos, y marchó a través de China como una ola de destrucción. En el 880, Huang Chao capturó Cantón y masacró a decenas de miles de mercaderes extranjeros, un baño de sangre que horrorizó al mundo conocido. En el 881 capturó Chang'an misma, forzando al emperador niño Xizong a huir hacia el oeste. Huang Chao se declaró emperador de una nueva dinastía, pero resultó ser mejor destruyendo imperios que construyéndolos. Su gobierno sobre Chang'an colapsó en caos y brutalidad, con ejecuciones masivas y hambrunas mientras sus ejércitos saqueaban la ciudad. Las fuerzas Tang, reforzadas por aliados turcos, eventualmente retomaron la capital en el 883. Pero la ciudad que recuperaron era una cáscara de su antigua gloria. Cientos de miles habían muerto, los palacios fueron saqueados, los barrios enteros fueron quemados. Y Huang Chao, huyendo hacia el este, fue finalmente acorralado y asesinado en el 884. Pero la victoria fue pírrica. La dinastía Tang había sobrevivido a la rebelión de Huang Chao, pero solo técnicamente.
El poder real ahora residía completamente en las manos de los señores de la guerra regionales que habían proporcionado los ejércitos para aplastar a los rebeldes. Chang'an nunca se recuperó. El emperador Shizong regresó a una capital en ruinas y pasó sus últimos años como una figura decorativa, supuestamente más interesado en el polo que en gobernar, lo cual, dadas las circunstancias, era quizás comprensible. Murió en el 888, a los 27 años, habiendo gobernado durante uno de los periodos más catastróficos de la historia Tang, sin haber tenido ningún control real sobre los eventos. Su hermano Li Ye se convirtió en Tan Shaozong, el penúltimo emperador, gobernando desde el 888 hasta el 904, y Cao Zong realmente intentó. A diferencia de su hermano, comprendía que la dinastía estaba al borde del colapso y trató de salvarla, intentando jugar a los señores de la guerra unos contra otros, buscando alianzas, tratando de reclamar algo de autoridad imperial. Pero era como intentar reconstruir un castillo mientras los cimientos se desmoronaban bajo sus pies. El señor de la guerra más poderoso, Yu Wen, controlaba las regiones centrales alrededor de la capital y efectivamente tenía al emperador como rehén. En el 904, Yu Wen decidió que no necesitaba mantener la farsa por más tiempo. Ordenó que toda la población de Chang'an fuera trasladada por la fuerza a Luoyang, la capital secundaria, despojando sistemáticamente a Chang'an de todo lo que tenía valor, demoliendo sus palacios, destruyendo sus monumentos. Luego, en el 904, hizo asesinar a Tang Shaozong, poniendo fin al reinado del emperador que había intentado y fallado en salvar la dinastía. Para hacer parecer que la sucesión era legítima, Xu Wen colocó en el trono al hijo de 13 años de Shaozong, Li Chu, quien se convirtió en Tang Aidi, el último emperador Tang. Tang Aidi gobernó, si es que se puede llamar gobernar, desde el 904 hasta el 907, 3 años durante los cuales era obviamente claro para todos que era un títere esperando ser descartado. Xu Wen controló cada aspecto del gobierno, eliminando a los rivales, consolidando territorio, preparándose para el momento en que se quitaría la máscara y tomaría el trono para sí mismo. Ese momento llegó en el 907. Xu Wen forzó a Tang Aidi a abdicar. Estableció su propia dinastía llamándola Liang Posterior. Y luego, para asegurar que no hubiera reclamos de restauración Tang, hizo asesinar al niño emperador. Li Chu tenía 17 años cuando murió. El último de los 23 emperadores Tang, asesinado por el mismo hombre que había pretendido servirlo. Pero aquí está lo extraño acerca de cómo terminó la dinastía Tang. Su final fue casi un alivio. Para el 907, la dinastía había sido un cadáver andante durante décadas, mantenida viva solo por la inercia y la convención. Los emperadores desde la rebelión de An Lushan habían sido, con raras excepciones, o incompetentes, o títeres, o niños, o las tres cosas a la vez. El sistema imperial que había permitido a Tan Taizong gobernar sobre un vasto imperio unificado se había podrido desde dentro, reemplazado por un mosaico fragmentado de señores de la guerra, eunucos cortesanos y funcionarios corruptos, todos peleando por sobras de una gloria que había muerto hacía mucho tiempo. Y sin embargo, y esto es crucial de entender, el final de la dinastía Tang no fue el final de su influencia, porque mientras los Tang gobernaron, crearon un modelo de civilización que definió a Asia Oriental durante siglos. Sistematizaron los exámenes imperiales, convirtiendo la meritocracia en el ideal de la gobernanza china. Crearon las estructuras burocráticas que las dinastías posteriores copiarían. Promovieron el budismo, el confucianismo y el taoísmo de maneras que moldearon la filosofía china. Produjeron poesía, arte, música y arquitectura, que establecieron los estándares estéticos para generaciones. Cuando los japoneses construyeron su capital en Heian-kyo, la actual Kioto, la modelaron según Chang'an bajo los Tang. Cuando los coreanos establecieron sus propios sistemas gubernamentales, miraban a los Tang. Incluso el nombre por el cual los chinos en el extranjero aún se llaman a sí mismos Tang-ren, la gente Tang, habla del impacto cultural profundo que esta dinastía dejó. Piensa en eso por un momento. Una dinastía que terminó en el 907, hace más de 1100 años, sigue siendo el término por el cual los chinos de ultramar se identifican. No Han-ren, aunque la etnia mayoritaria china es Han. No Hua-ren, aunque ese es otro término común. En muchas comunidades de la diáspora es Tang-ren, la gente de Tang, los descendientes de esa edad de oro cultural que terminó en caos y fragmentación, pero que quemó tan brillantemente durante su apogeo, que su luz se ha negado a desvanecerse. Entonces, ¿qué hemos aprendido al rastrear estos 23 emperadores desde Li Yuan hasta Li Chu? Hemos aprendido que el poder imperial es intoxicante y venenoso simultáneamente.
Hemos visto cómo Tang Taizong construyó un imperio a través del genio político y el fratricidio. Hemos visto cómo Tang Xuanzong supervisó la mayor edad de oro cultural de China y luego la vio arder porque no pudo resistir su obsesión con una cortesana. Hemos visto cómo Wu Zetian rompió todas las reglas del patriarcado confuciano y gobernó como la única mujer emperadora en la historia china, demostrando que la competencia gubernamental no tiene género pero que la crueldad tampoco. Hemos visto cómo las rebeliones de An Lushan y Huang Chao mataron a decenas de millones y transformaron un imperio unificado en un mosaico de señores de la guerra. Hemos visto cómo los eunucos, inicialmente sirvientes sin poder político, se convirtieron en los verdaderos gobernantes del palacio, haciendo y deshaciendo emperadores a voluntad. Y hemos visto cómo un niño emperador de 13 años se convirtió en el chivo expiatorio final, asesinado para que un señor de la guerra pudiera pretender que había una transición legítima de poder. Pero también hemos aprendido algo más profundo, que las civilizaciones no mueren de repente, se erosionan, se pudren desde dentro. Cada decisión que prioriza la conveniencia a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo, cada momento en que se permite que la corrupción se arraigue porque es más fácil que luchar contra ella, cada vez que el poder se transfiere de instituciones a individuos que no rinden cuentas, cada uno de esos pequeños deslices se acumula. Los Tang no cayeron en el 755 cuando An Lushan se rebeló, aunque esa fue la herida mortal. Cayeron a través de un largo colapso de 150 años, durante el cual cada emperador sucesivo heredó un imperio más débil, más fragmentado y más imposible de gobernar que el anterior, hasta que finalmente el último Tang ID ni siquiera pudo pretender que gobernaba algo real. Y sin embargo, aquí está la paradoja final. Al fallar tan espectacularmente, los Tang enseñaron a las futuras dinastías chinas cómo tener éxito. Los Song, que reunificaron China 50 años después, estudiaron lo que salió mal bajo los Tang y construyeron sistemas específicamente diseñados para evitar esos errores. Debilitaron a los gobernadores militares, rotaron a los funcionarios con frecuencia para prevenir el arraigo del poder regional. Promovieron la cultura civil sobre la militar. Expandieron masivamente el sistema de exámenes imperiales. Los Tang habían fallado, pero su fracaso se convirtió en el libro de texto más importante que China jamás había tenido sobre cómo no gobernar un imperio. Así que cuando pienses en la dinastía Tang, no solo pienses en sus emperadores como una lista de nombres y fechas. Piensa en ellos como personajes en la tragedia más larga jamás escrita. Uno donde el primer acto presentó a un héroe fundador. El segundo acto alcanzó alturas de gloria que nunca volverían a repetirse. El tercer acto vio todo arder literal y metafóricamente. Y el cuarto acto fue un largo colapso durante el cual todos sabían cómo terminaría, pero nadie podía detenerlo. Piensa en Li Yuan tomando la decisión de rebelarse en el 618, sin saber que estaba comenzando una dinastía que duraría casi 3 siglos. Piensa en Li Shimin matando a sus hermanos y luego convirtiéndose en el emperador más glorificado en la historia china, forzando a generaciones de confucianos a enfrentar preguntas incómodas sobre si el fin justifica los medios. Piensa en Wu Zetian, rompiendo cada norma de género de su sociedad, probando que una mujer podía gobernar tan hábilmente y tan brutalmente como cualquier hombre. Piensa en Tang Xuanzong, el emperador poeta que presidió tanto el pináculo cultural de China como su casi destrucción total. Piensa en Tang Wenzong, atrapado en su propio palacio, sabiendo que era un títere pero incapaz de romper sus cadenas. Y piensa en Tang ID, el niño emperador que fue el peón final en un juego que había sido perdido mucho antes de que naciera. Estos no eran solo nombres en un libro de historia. Eran seres humanos reales con ambiciones, miedos, amores, odios y defectos fatales que lucharon con las demandas imposibles del poder absoluto en una época en que no existía democracia, cuando la legitimidad venía del mandato del cielo en lugar del consentimiento de los gobernados, cuando los emperadores eran vistos como semidivinos, pero podían ser depuestos por eunucos que técnicamente eran sus esclavos. Vivieron en un mundo que simultáneamente los veneraba y los aprisionaba, donde tenían el poder de ordenar la ejecución de miles, pero no podían salir del palacio sin guardias masivos, donde podían coleccionar concubinas a voluntad, pero no podían confiar ni en sus propios hijos para no traicionarlos. Y cuando todo terminó, cuando Chu Wen finalmente puso fin a la farsa en el 907, ¿qué quedó? Quedaron ruinas físicas de Chang'an, esa magnífica capital que había sido la ciudad más grande del mundo y ahora era una cáscara deshabitada. Quedaron millones de muertos por rebeliones, purgas, hambrunas. Quedó un territorio fracturado en el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos. 50 años de caos durante los cuales China se fragmentó en estados en guerra hasta que la dinastía Song finalmente la reunificó.
Pero también quedó algo más. Quedó la memoria cultural de lo que China podía ser en su mejor momento. Quedó la poesía de Li Bai y Du Fu, versos que todavía se memorizan en las escuelas chinas hoy. Quedaron las innovaciones burocráticas que hicieron del sistema de exámenes imperiales el modelo para el servicio civil en toda Asia. Quedaron las rutas comerciales que conectaban China con el resto del mundo. Quedó el budismo chino, moldeado por siglos de patrocinio e incluso persecución Tang. Quedó el modelo de civilización cosmopolita que demostraba que diferentes culturas podían coexistir productivamente bajo un solo gobierno. La dinastía Tang no fue perfecta. Ninguna dinastía lo es. Fue fundada en violencia familiar. Alcanzó alturas que asombraron al mundo. Se desmoronó bajo el peso de sus propias contradicciones. Y se aferró a la existencia durante más de un siglo después de que su poder real se había evaporado, mantenida viva solo por la inercia institucional y el prestigio acumulado. Sus emperadores fueron asesinos y poetas, genios y tontos, reformadores y hedonistas, a menudo todo a la vez en la misma persona. Y de sus éxitos y sus fracasos, de sus triunfos y sus tragedias, crearon un legado que sobrevivió a su propia destrucción. Entonces, ahora sabes, conoces a Li Yuan, el fundador que tuvo que abdicar después de que su hijo mató al resto de la familia. Conoces a Li Shimin, el asesino fratricida que se convirtió en Tang Taizong, el emperador modelo. Conoces a Li Ji, Tang Gaozong, el emperador débil que permitió que Wu Zetian ascendiera al poder. Conoces a Wu Zetian misma, la única mujer emperador que gobernó con terror e competencia en medidas iguales. Conoces la locura del juego de sillas musicales de emperadores, después de que ella cayó, con Chongzong, Ruizong y el efímero emperador Shang. Conoces a Tang Xuanzong, el poeta emperador cuya obsesión con Yang Weifei desencadenó la rebelión de An Lushan que mató a 36 millones de personas. Conoces la larga procesión de emperadores que vinieron después, cada uno luchando contra la fragmentación inevitable. Tang Suzong, Tang Daizong, Tang Dezong, el breve Tang Shunzong, Tang Xianzong, quien casi logró la recuperación, Tang Muzong el fiestero, Tang Jingzong asesinado a los 19, Tang Wenzong atrapado por eunucos, Tang Wuzong el perseguidor budista, Tang Xuanzong II el competente, Tang Yizong el negligente, Tang Xizong el emperador niño durante la rebelión de Huang Chao, Tang Shaozong que realmente intentó salvar la dinastía, y finalmente Tang Aidi, el niño sacrificado para que un señor de la guerra pudiera pretender legitimidad. 23 emperadores, 289 años. Desde la unificación gloriosa hasta la fragmentación caótica. Desde el poder que hacía temblar a Asia Central hasta la impotencia tan completa que un niño emperador ni siquiera podía proteger su propia vida. Esta es la historia completa de la dinastía Tang, contada no como una lista árida de nombres y fechas, sino como la epopeya humana que realmente fue, llena de ambición, traición, genio, locura, amor, odio, triunfo y tragedia. Y si recordarás algo de esta historia épica que acaba de desplegarse, recuerda esto: las civilizaciones son construidas por personas, no por fuerzas históricas abstractas. Y las personas, sin importar cuán poderosas, sin importar cuán brillantes, son fundamentalmente falibles, capaces tanto de grandeza asombrosa como de errores catastróficos. Los Tang nos mostraron ambos lados de esa moneda humana, y por eso su historia sigue siendo relevante más de 1000 años después de su caída.